Y al hablar del poder de la resurrección, tenemos que hablar de esto. ¿Sí? En eso consiste el poder de la resurrección. Que ahora nosotros, los que hemos creído en Jesús, no vamos a morir, no vamos a dormir eternamente. Aleluya. Los hermanos de la iglesia que se nos han adelantado no están en un tormento, están descansando en la presencia de Dios. Jesús vino a darle sentido a la vida por medio de su resurrección. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en 3 palabras: muerte, sepultura y resurrección. Esas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que Jesús murió y fue sepultado, pero no se quedó ahí, su cuerpo no se corrompió. Al tercer día resucitó. Aleluya. Con una vida indestructible. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y bueno, vamos a entrar en el primer punto. Miren, dice este diagrama para explicar esta escritura precisamente. No tengo aquí una regla, pero desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, sí, iba a haber 69 semanas. 69 semanas. Pero Dios iba a hacer a Israel las promesas cumplidas hasta la semana 70. Y en la crucifixión de Cristo, el reloj profético para el pueblo de Israel se paró por completo. Y el día del Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, el día del Pentecostés nació la iglesia. El día del Pentecostés, cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo en aproximadamente 120 personas que estaban ahí buscando la presencia de Dios, cumpliendo con el mandato que Dios les había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahí nació la iglesia y Dios empieza un periodo de gracia para tratar con el judío y con el gentil también. Y voy a leer en Efesios 2, 11 al 19. Será un misterio que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Porque si ustedes leen el libro de los Hechos, ustedes se van a dar cuenta que cuando el Espíritu Santo le indica a Pedro que vaya a casa de Cornelio, que él se sentía incómodo. Y Dios le dio una visión repetida por 3 veces. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Cuando enseñas, tienes que leer. Y dice el capítulo 2, del verso 11 en adelante, dice la escritura, ahí está la cita en la pantalla, dice el verso 11: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El gentil se moría y se iba al infierno. El gentil se moría y se iba al infierno. Porque vivía sin esperanza, sin Dios. Y así estaba nuestra vida, hermanos, antes de venir al camino del Señor. Y dice la Escritura en el verso 13, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos, y nos dice por qué. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. A eso vino Jesús. Si tú y yo hubiéramos estado ahí cuando Pilato le preguntaba a la multitud, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Nosotros también hubiéramos gritado, ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! También, porque Él vino a morir por toda la humanidad, por todo el mundo, judío, gentil, whatever. Y miren lo que dice la Escritura. Por tanto, acordamos que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, por medio de la iglesia, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, del judío y del gentil, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos peregrinos. Ahora tenemos acceso a las promesas de Dios. Tenemos una esperanza. Una esperanza. La semana Cristo murió y al tercer día resucitó. Y cuando los discípulos estaban mirándolo, digo, ¿qué están mirando al cielo? Le dijeron los ángeles. Jesús que fue llevado al cielo en una nube, así va a regresar. Nosotros no estamos esperando la venida de Jesús. Nosotros estamos esperando la promesa para encontrarnos con Él en el aire. Y tengo que hacer esto porque, mire, aquí es donde voy a empezar a explicar el orden. Cristo no es las primicias. Cristo es primicias sin el artículo las, que
El orden gramatical denota pluralidad. Jesús no puede ser las primicias. Es primicias de los que durmieron, es hecho, pero hasta ahí. Ahorita nos vamos a regresar aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sabemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se citan casos de resurrecciones antes de Cristo, pero la primacía de Cristo consiste en que Él fue el primero que resucitó para no volver a morir jamás. Pues los otros que menciona la Escritura que resucitaron forzosamente murieron otra vez. ¿Verdad que cuando le mandaron decir a Jesús, las hermanas de Lázaro, que Lázaro estaba enfermo? Y Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y cuando llega Jesús y le dice sus hermanas, si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús se la lleva aparte y dice, no te digo que si crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿No crees que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde lo pusieron? Aquí, en este sepulcro. Bueno, quiten la piedra. No, espérate. Tiene 4 días que murió. Quiere. Dicen que a los 4 días, hermanos, ya el cuerpo está descompuesto, las uñas se empiezan a desprender. Las uñas. Y dijo, a ver dónde lo pusieron. Y fue Jesús. Y la palabra, esa palabra creativa, esa palabra que dijo en el principio, ¡sea la luz!, empezó a hablarle a Lázaro. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Aleluya! ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! Y salió Lázaro. Se empezaron a restaurar todas las células muertas por la palabra. Porque la palabra es poderosa. Dios, por medio de su palabra, sustenta todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todos los que resucitaron se murieron otra vez. Jesús es el primogénito de entre los muertos, el primero engendrado de entre los muertos. Cristo es las primicias. Y por eso, ahí en la parte de la primera nube de abajo, tengo Cristo, primicias, no las primicias, primicias. Y luego tengo enseguida, si no hacemos esto, hermanos, la iglesia pasa por la gracia. No estoy forzando la escritura. Los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, no estamos forzando la escritura. Si nosotros nos sentimos muy valientes y queremos pasar por la gran tribulación, bueno, pues vamos a interpretarlo de otra manera. ¿Sí? Vamos a decir que Cristo es las primicias, las, con el artículo las, que denota pluralidad. En ninguna parte vas a ver que Cristo es las primicias. Cristo es primicias, sin el artículo las.
primicias, la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Nota, cabe saber que la palabra las, en el orden gramatical, es un artículo determinado que denota pluralidad para hacer la diferencia de Cristo, primicias, y la iglesia, el cuerpo, las primicias. Primicias y las primicias se encuentran en el versículo 20 y 23 respectivamente. Y para darle un poquito más de luz a esto que estoy diciendo, vamos a leer en Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Porque ahí el Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dice en Gálatas 3:16: ahora bien, ahí tengo la referencia bíblica, en el 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, ¿cómo respaldamos que la iglesia son las primicias? Miren en 1 Corintios 16:15. Vamos a 1 Corintios 16:15. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A la ley y al testimonio. El que no hable conforme a lo que está escrito es que no le ha amanecido. Te falta luz. Te falta la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, siempre y cuando lo busquemos, siempre y cuando le pregunto: bueno, Señor, ¿aquí de qué está hablando, Señor? No entiendo. Y miren lo que dice el capítulo 16 de 1 Corintios, el verso 15, dice la Escritura: hermanos, ya sabes que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. No dice es primicias de Acaya, es las primicias, la familia, el papá, la mamá, los hijos. Ahora, otra escritura, Santiago capítulo 1, verso 18. Y hay más, pero les tengo que dar tarea. Porque cuando tú empiezas a leer, empiezas a armar el rompecabezas, ¿sí? Pero si no, nomás quieres estar así, mira, échale, así no vas a crecer. Tú tienes que meterte a investigar, a buscar, a apuntar. Porque es mejor tinta borrosa que mente brillante. Tú dices: no, hombre, yo aquí, mira aquí. No, hombre, se te olvida. Nomás saliendo ahí de la puerta del templo está un borrador del tamaño del 100. Y sales, vamos allá al paseo del río, ¿verdad? Bueno, ahorita no puedes ver, no se paran ni las moscas. A lo mejor no te dejan ni entrar. No, vamos a ver a los Spurs, van a jugar los Spurs. Ahorita no hay distracciones. Ahorita podemos meternos con el Señor. Yo me pasé armando esto, hermanos, todo el día. El domingo para mí empieza desde el sábado. Desde el sábado. Todavía ahora en la mañana estaba acomodando todo. Miren lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, esa palabra seamos, denota pluralidad, primicias de sus criaturas. Cristo es primicias. Luego, las primicias en su venida, luego, no dice ahí, porque Pablo todavía no habla del misterio. Y luego, Cristo en su venida, o los que son de Cristo en su venida. Vamos a leerlo
para darle seguimiento a esto. Voy a regresar a esta parte. Nosotros no estamos esperando la venida de Jesús. Nosotros estamos esperando, ahorita como está todo el asunto, hermanos, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. En cualquier momento, hermanos, viene el Señor por su iglesia. Yo así lo creo, hermanos. Yo así lo creo. En cualquier momento. Y ustedes me dicen, ¿por qué? No podemos hablar de las resurrecciones, del poder de la resurrección de Jesús, todo lo que generó la resurrección de Jesús a favor de la iglesia, a favor de los judíos, a favor del mundo que lo ha recibido como Señor, como Salvador de su vida. Ya van más de 2000 años según nuestro calendario. Van más de 2000 años de la crucifixión de Cristo. Desde que yo llegué a la iglesia hace 33 años, que oigo que ya viene el Señor, que ya viene, que hay que estar preparados y que yo tenía 26 años cuando me convertí a Cristo. Ya tengo 58. No me estoy quitando ni me estoy poniendo. Pero cuando yo tenía 26 años no se miraba lo que se mira ahorita. Que las personas digan abiertamente que tienen relaciones con su perro o con su perra. No se miraba, hermanos, las barbaridades que estamos viendo en este tiempo, las aberraciones. Y eso, hermanos, nos dice que el Señor ya viene por su iglesia. Y quiero que vayamos a primera. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, porque alguien me dijo que había oído en la radio que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y cuando uno está documentado, hermanos, en las doctrinas bíblicas, en las enseñanzas bíblicas, pues muchas veces lo que te dan, te lo comes. Y bueno, gracias a Dios que la persona esta fue muy sincera y nos sentamos y me dijo, a ver si va para la casa, hermano, porque mire que hoy, y le digo, está bien, hermano, pero a ver qué pasó, y ya le empecé a explicar con la escritura. Dijo, yo no lo había considerado así. No. ¿Y quiere que va para su casa? No, ya no. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues, que entendió. Y vamos a segunda de Tesalonicenses para eso. Los hermanos que están ahí, no se me duerma. Está bien cómodo el sofá. Mire ahí en segunda de Tesalonicenses, por favor. ¿Por qué decimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? No somos tan valientes que decir, que pase por la gran tribulación. Está bien tremendo, ¿no? Te pones a leer lo que está sucediendo en otros lugares donde no tienen libertad de culto. ¿Sabes qué hacen con los cristianos? Los queman vivos. Los queman en los templos cuando están teniendo sus cultos. La gente se lanza al vacío desde el tercer piso para sobrevivir.
porque son cristianos, donde no tienen libertad de culto. ¿Te imaginas? No es la gran tribulación. ¿Te imaginas cuando sea la gran tribulación? Los van a recholar. Y si estamos aquí, nos van a recholar en campos de concentración. Vamos a empezar con los viejitos. Y luego los adultos. Y luego los jóvenes. Se van a ensañar. Yo no me siento tan valiente para estar así, hermanos. Yo digo que venga el Señor por su iglesia. Que venga, sí, Señor, ven. Y la iglesia dice, sí, Señor, ven. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo y nuestra reunión con Él. Ese es otro tema. Y luego ahora sí dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, Cristo no va a venir, lo voy a hacer nomás para señalar aquí, sin que antes venga la apostasía, que eso se cumple en la semana 70 de Daniel. Cristo viene después de la apostasía, pero nosotros ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí. Ya volamos con Cristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahí es donde vamos a descifrar un misterio que está ahí escondido, hermanos. Ya está en acción el misterio, ya tienen todo, hermanos. Tienen el internet 5G. Hello. Tienen la tecnología, tienen cámaras por todas partes. Es más, por si no sabes, por medio de estas televisiones, ellos saben qué es lo que estamos viendo y dónde estamos nosotros. Por medio de los celulares, saben dónde estamos nosotros. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya tienen todo. Ahorita, mira, hermanos, así con la cintura en la mano. ¿Quieres comprar pan? No encuentra papel sanitario. Encontramos, dijo el otro. ¿Quieres comprar pan? Una barra de pan. ¿Sí? ¿Quieres comprar jamón? ¿Quieres comprar, no sé, para hacerte un sándwich? No estamos agarrando dinero, ¿verdad? Pero yo aquí traigo $100 y no estamos agarrando efectivo. Porque los billetes y las monedas están infectadas. Mejor con la tarjetita. Ya hay perros, hermanos, ya tiene años esto,
que a los perros, la gente rica, les mete un microchip. Y donde quiera que se encuentran el perro, saben quién es su dueño, cómo se llama su dueño, cómo se llama el perro, dónde vive el dueño. Tienen toda la información. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero hay alguien que al presente lo detiene, dice la Escritura. Vamos a leerla. Vamos a leerla. Dice el apóstol Pablo: me quedé en el verso 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, que es la iglesia, el cuerpo administrativo de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús dijo, hablando proféticamente, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia. Y yo creo que nosotros somos la iglesia del Señor. Y lo que está impidiendo que se manifieste es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando Él a su vez se ha quitado en medio, ahora sí que agárrate. Agárrate, porque viene con todo lo que trae. Nosotros estamos esperando el recogimiento de la iglesia. Ya van más de 2000 años, según nuestro calendario, con la iglesia sobre la tierra. Y las señales, hermanos, están a la orden del día, de que Cristo ya viene. Cristo viene por su iglesia. Según la excusa, algunos que investigan sobre el mentado virus, es para deshacerte de las personas mayores, ¿sí? Por la sobrepoblación. ¿Cuál sobrepoblación? Hay sobrepoblación en Houston, en las ciudades grandes, en Nueva York, en Los Ángeles, en la Ciudad de México. Pero vete para la Prairie, ¿cuál sobrepoblación? Vete para Bakersfield, ¿no? ¿Cuál sobrepoblación? No hay sobrepoblación en el mundo. En las ciudades metrópolis hay sobrepoblación, es obvio. Pero vete para el rancho Don Febronio, ¿cuál sobrepoblación? No hay sobrepoblación. Es el diablo. Ese es el carácter de las personas de los últimos días. Aborrecedores de Dios. Miren el carácter de las... Y ustedes van a decir si es cierto o no es cierto. Primera de Timoteo capítulo 3. Ese es el carácter de las personas Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, que son los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y algunos, dice,
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Entonces ese es el carácter de los hombres en este tiempo. Infatuados, impetuosos, sin misericordia. Y la iglesia tiene que resplandecer como luminares en medio de una generación maligna. Debemos de decirle que Cristo vive, que Cristo puede transformar su vida. Miren, vamos a considerar por qué decimos, tan pronto la iglesia, hermano, sea levantada. Aquí tengo una flechita para arriba. Para reunirnos, para recibir al Señor en el aire. Nosotros no estamos esperando la venida de Cristo. La iglesia apostólica no está esperando la venida de Cristo. La iglesia apostólica está esperando nuestro encuentro con el Señor, el arrebatamiento. Y vamos a leer unas escrituras. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, y el verso 3 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Un poquito más y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y la iglesia lo está esperando. La iglesia está clamando: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 55. Miren lo que dice. Primera de los Corintios. He aquí, os digo, un misterio. Es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso vamos a decirle nosotros a la muerte cuando ya vayamos como unos 6 pies así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La otra escritura, capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4. Para los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, apunte estas escrituras. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4.
Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. Esas tres escrituras son nuestra base para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, los que son de Cristo en su venida, porque presenta el orden, pero cada uno en su debido orden. Cristo, y luego tiene una comita, y luego las primicias, tiene otra coma. Los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál venida? La segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué van a ser los decapitados durante la gran tribulación? Los 144,000 judíos que van a andar predicando el Evangelio durante la gran tribulación. Los santos de las edades pasadas, para introducirlos al reino milenial y cumplir las promesas. Cuando se habla de la primera resurrección, no se refiere a un orden numérico, sino categórico, para hacer la diferencia entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación. ¿Sí? No es son los primeros, los segundos, no es un orden categórico, sino numérico, sino se usa así la primera para hacer diferencia de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Me regreso al dibujito para que lo podamos apreciar. Nosotros inmediatamente cuando la iglesia sea recogida para recibir al Señor en el aire, la iglesia va a estar celebrando las bodas del Cordero. Y aquí empieza a cumplirse la semana 70 de Daniel, la última semana de Daniel. Y ahí es donde Dios levanta 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, del calibre, no sé cómo le va a hacer el Señor, no sé, que para Dios no hay nada imposible, porque dicen que las 10 tribus se perdieron en el mundo, pero Dios sabe quiénes son, ¿sí? Y esas 10 tribus, esas 12 tribus, 12,000 de cada tribu, son los que Dios va a sellar. ¿Se imaginan? 12,000 de cada tribu de Israel, son 144,000 judíos, del calibre del apóstol Pablo. Del calibre del apóstol Pablo. Dicen los historiadores que el apóstol Pablo llegó a un punto que cada 5 minutos le cambiaban los carceleros. ¿Saben por qué? Porque se convertían en Cristo. ¿Se imaginan? 144,000 judíos predicando el Evangelio durante este tiempo. La gente, ¿sí? La gente que no ha oído en este tiempo. No, los que oyeron y se fueron y se perdieron, esas personas ya no tienen oportunidad.
otras palabras, ahora vas a creer en la mentira, pero vas a creer de todo corazón. Porque Dios te va a dar un poder engañoso para que creas a la mentira. Si estás rechazando el amor de la verdad para ser salvo en este tiempo. Y durante ese tiempo, miren, en el capítulo 9, 24, en el capítulo 9, 24 de Daniel, esa semana se quedó en stand-by, no se cumplió, está pendiente y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Vamos a darle lectura para no dejarla en el aire. Daniel capítulo 9, del versículo 24. 70 semanas. David quería saber, hermanos. David quería saber, estaba orando, le estaba pidiendo a Dios qué iba a pasar con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y viene, hermanos, la revelación. Dice el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y el verso 24 para abreviar, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas son 69? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa semana se quedó en stand-by. Y esa semana es esta semana. 3 años y medio y 3 años y medio. La gran tribulación para el gentil y la angustia de Jacob para el pueblo de Israel. Y luego el fin. Cristo, las primicias, los que son de Cristo aquí en su venida, aquí. Viene el Señor y viene el Señor, hermanos, a establecer su reino milenial y a pagar, hermanos, a la bestia, al falso profeta, ¿sí? Y a sus secuaces, a todos los para en seco. ¿Por qué? Miren en el versículo Apocalipsis 19, del 11 al 20. Del 11 al 20. Apocalipsis 19, del 11 al 20. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino,
Viene el Señor y los agarra, al profeta y a la bestia, y los agarra vivos, y los avienta al agua de fuego. Dijo que los pone así. Aquí viene el Señor. ¿Y quién creen que viene con ellos? Nosotros, los redimidos, con vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente. Y mira lo que sucede cuando establece, va a empezar el reino. ¿Qué va a pasar? Miren en el capítulo 20, ahí enseguida donde estamos leyendo, dice el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Empezaron a purificar el ecosistema, otra vez. Y miren en el capítulo 20, ¿qué va a pasar con el diablo? Porque el Señor viene a establecer el reino milenial. Y dice el capítulo 20, de un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón. Miren todos los nombres que tiene: la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Todos estos 1000 años, aquí no va a haber diablo. Aquí está la otra resurrección, sí. Los que son de Cristo en su venida, y ahí entran los decapitados, ¿sí? Aquí, los que creyeron en Cristo aquí, porque aquí el precio va a ser sangre, Aquí no va a ser porque levantas la mano derecha y yo, pecador, te recibo como Señor. No, mi hermano. Aquí vas a pagar con precio de sangre. Las personas van a ser decapitadas. Van a tener, ya tienen los campos de concentración, ya tienen todo, mi hermano. Bueno, estos resucitan. Y todos los justos del Antiguo Testamento. Aquí entra Daniel también. Aquí entra David. Aquí entran. Los únicos que no van a entrar aquí porque ellos ya están con el Señor es Moisés, Elías. ¿Y quién fue el otro? No, Elías y Moisés. Alguien me preguntaba, hermano, pero Moisés, ¿qué va a pasar con Moisés? Porque Moisés, pues ya no encontraron su cuerpo. Pues no lo encontraron, pero acá en el monte Sinaí están él y Elías hablando con el Señor. Quiere decir que él ya está en la presencia de Dios, ¿no? Aleluya. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Ahora sí vamos a entender. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Luego el fin. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber diablo, pero la gente se va a morir. Y va a haber buenos y va a haber malos. La segunda, a Daniel se le dijo en Daniel capítulo 12, 11, 13, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra aquí serán despertados, no todos. Y luego la segunda parte de ese verso, unos para vida eterna, y lo dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay un intervalo de tiempo ahí, no sabemos, pero podemos más o menos pensar que puede ser un intervalo de 1000 años, otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí el Señor mete a todos los justos desde la dispensación de la conciencia hasta este tiempo, y a todos los que creyeron en Jesús durante los 7 años de gran tribulación sobre la tierra, para introducirlos al reino milenial, meterlos aquí al reino milenial. Y luego aquí les digo que aquí va a haber, todavía va a haber maldad, porque mientras el hombre haya pecado en el hombre, sí, mientras el hombre tenga esa naturaleza caída, va a echarla a perder. Por eso dice Isaías 65, vamos a ver qué dice Isaías 65, porque ese es ese tiempo precisamente. El verso 20 dice: no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. De 100 años. Entonces ahí quiere decir que ahí va a haber pecado. Y luego tenemos por último, el fin. Luego el fin. Aquí entra la resurrección de los justos que vivan en el reino milenial, y los injustos de todas las edades desde la dispensación. Ahí es todos los injustos, porque las resurrecciones que hemos considerado, las primicias, los que son de Cristo en su venida, ni un injusto se ha levantado, todos están en el sepulcro todavía. Los injustos de todas las edades desde la dispensación de la conciencia hasta el reino milenial. El doctor Scofield, de la Biblia Scofield, presenta su propia interpretación y dice del juicio del trono blanco, que los muertos pueden ser impíos, pertenecientes a todos los tiempos, desde el principio de la historia humana hasta el establecimiento del gran trono blanco, y que el libro de la vida solo estará allí para responder a aquellos que deseen justificarse a base de sus obras, y con terrible angustia contemplarán allí, en las páginas del libro, el espacio donde su nombre pudo haber sido escrito. Pero la escritura dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual hubieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí, 1000 años. Y miren lo que dice Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Y ya andamos terminando. Y dije, no, pues es bien temprano, va a ser la 1. No tiene pilas el reloj.
Estaba el hombre en el plan original de Dios, en el paraíso, donde no había pecado, donde no había muerte. Y luego, por eso está el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Ya no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el plan original de Dios. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Termino. Juan 5, 28, 29 hace referencia a una resurrección general. Dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo, los que hicieron lo bueno van a resucitar a una resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y eso tiene que ver con Daniel, la segunda parte del versículo 2, Juan, esa es la escritura, 5, 28 al 29, y Apocalipsis 25. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Termino con esto. Dice el apóstol Pablo a los romanos: ¿qué pues diremos a esto? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso tenemos nosotros que empaparnos de Dios, que empaparnos de su palabra. Aprovechar el tiempo, hermanos, para tener esa comunión íntima con el Señor. Hacer un tiempo de calidad. Abrirle nuestro corazón. Si tienes miedo, dile al Señor que tienes miedo. Si te sientes inseguro, dile al Señor que te sientes inseguro. A veces le contamos todo a todos, menos a Dios. Y eso no es sano, hermanos. Si tienes miedo, entra a tu recámara, dobla tu rodilla y dile: Señor, tengo miedo. Si dice tu palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pero yo tengo miedo, Señor. Y Dios sabrá lo que tiene que hacer. Él te va a guiar. Tal vez la presencia del Espíritu Santo empieza a cargar tu espíritu y va a llegar el punto donde tú vas a sentir ese valor, esa confianza que habías perdido. Yo los invito a mis hermanos que están ahí en su casa, que este tiempo no es para andar de vacaciones. Este tiempo es un tiempo para... Yo lo miro como un azote del Señor, porque no hay nada que suceda si no está de por medio la voluntad de Dios. Las cosas pasan porque Dios lo permite. Y esto es un azote del Señor que nos está diciendo: listo, tú no eres del mundo, no te enamores del mundo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el engaño de las riquezas, el orgullo de las riquezas, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, hermana, esperamos que esta enseñanza te haya abierto los ojos, te haga disipado las dudas que tú tenías. ¿Por qué decimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Si no hacemos esa separación, respetando las comas, los puntos, vamos a decir barbaridades. Sí. Y entonces por eso dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, coma, las primicias, coma, los que son de Cristo en su venida, coma, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es enemigo de Dios. La muerte entró al mundo por el pecado de un hombre. Antes no existía la muerte. Bendecimos sus vidas. Esperamos que esta palabra que hemos compartido, en esta fecha tan especial que celebramos la resurrección de Cristo, ese es el poder de la resurrección. ¿Sí? Ahora tenemos vida, ahora tenemos esperanza. Ya no somos extranjeros, ya no somos peregrinos, tenemos promesas de parte de Dios. Y Dios promete sacarnos de esta. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Hacemos una oración y nos despedimos. Padre, en estos momentos te damos gracias por la oportunidad que nos das de vocear tu palabra y llegar al corazón, a las vidas de nuestros hermanos que por las situaciones que se están presentando no nos podemos congregar, pero tu palabra no está presa. Tu palabra, Señor, hace el trabajo, no vuelve vacía, hace lo que tú quieres, porque es como la lluvia
como la nieve que riega en la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, Padre. Despídenos en paz y guárdanos el balance de esta tarde en el hueco de tu mano. Bendice a mis hermanos, a los colaboradores de este ministerio, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.